que es publicista. Sí, señor. ¿Sí? En el año 2008 también se dedicaba usted a esta actividad. No, señora. ¿A qué se dedicaba usted? En el 2008 acaba de salir de prisión. ¿Acaba de salir de prisión? Sí. ¿Aquí en España había estado usted en prisión? No, me cumplí íntegramente la pena porque estaba pendiente de una extradición a Inglaterra. Y cuando terminó la condena íntegramente a raíz de la... O sea, no podía tener beneficio penitenciario de ningún tipo porque tenía pendiente la extradición. Me mandaron a Inglaterra y me absolví por un delito del año 97. Entonces, cuando me absolví, después de otros 6 meses esperando ahí, volví a España con nada. Simplemente volví a ese mismo día cuando salí en libertad de ahí. Bueno, en ese verano del 2008, ¿conoce usted al señor Francisco Legaz? Sí, señorita. En ese verano. Sí, sí. ¿En qué circunstancias se conocen ustedes? Yo conocí, cuando yo volví de Inglaterra, obviamente, nunca en toda mi vida he visitado Cartagena ni a Murcia. Yo conocí a Alicante, conocí sitios así, ¿no? Entonces, la única persona que conocía cuando volví de la prisión era a Josefina, que conocí dentro de la prisión aquí en España. Entonces, cuando todas las personas que conocía aquí en Cartagena o las personas que usted estaba hablando, lo conocía por personas que conocía a ella, obviamente, porque yo no conocía a nadie de Cartagena. Ella, en ese verano, ella era administradora única de una mercantil, de una sociedad que se llamaba Alba. Perdona, hay un sonido aquí. Sí, en el verano del 2008. Sí. ¿Usted sabe si ella era la administradora única de una sociedad que se dedicaba a los negocios inmobiliarios llamada Alba Enterprises? Perdona, que yo era... Es que hay sí. Sí, a lo mejor, sí, a lo mejor me alejo. Sí. Sí conoce usted si ella en ese verano, en el 2008, era la administradora de una sociedad llamada Alba Enterprises. Había una sociedad Alba Enterprises. ¿Usted qué actividad o qué hacía con relación a esa sociedad? A mí me preguntaron por hablar inglés si yo podía conocer algunas casas que estaban en venta en Londres. Entonces, lógicamente, cuando uno sale de la prisión, no tiene nada, tiene que remontar su vida. A mí me interesaba cualquier tipo de operación donde yo podía ganar una comisión haciendo cualquier cosa de ese tipo. Entonces yo investigó la posibilidad en Londres, que existía o no existía la posibilidad de comprar casas. Al final encontró unas 30 casas o 40 casas con un inmobiliario Knight Frank, que es posiblemente el inmobiliario más prestigioso del mundo. Tiene 70.000 empleados, no es ningún tipo de papelera ni nada, es una empresa muy importante y muy grande. Una de las personas, no me recuerdo el nombre, son hace ya casi 8 años, una de las personas que conocía, había un abogado aquí, estaba introducido por un abogado, no sé si se llama Paco, Francisco, uno de los dos, no lo sé. Visitaba a Inglaterra y visitaba a todas estas casas, o sea, a 30 casas, o a 20 casas, o a 15 casas. Y luego seleccionó... Disculpe, perdone, que le voy a preguntar con relación a esto. ¿Su relación con la sociedad, con Alba Enterprises, cuál era? ¿Usted estaba contratado? En el verano, simplemente ¿sí? Comisionista. Comisionista. ¿Tenía usted algún documento legal que le diera un contrato por el cual usted fuera comisionista? No, porque si tú tienes una pareja que tiene una empresa y viene un abogado y dice... tengo un cliente que quiere una casa en Londres, no es necesario un documento ni nada, acaba de salir de prisión, nada de tiempo de eso. Entonces, ¿usted en qué concepto se ofreció? La posibilidad de contactar con sociedades inmobiliarias en Londres que se dedicaran a la venta de viviendas. ¿No afirmó usted ser el titular o la sociedad Alba Enterprises ser la propietaria de las viviendas en Londres? Ayer, el sábado, me visitó mi abogado por primera vez desde que estoy, porque él está en Mallorca, ¿no? Entonces, desde 8 meses, la primera vez que tenía oportunidad de hablar con él. Entonces, me enseñó una declaración que yo hice en el 2009, lo cual era a muy poco tiempo de los hechos. Entonces, en esa declaración se ponía muy claramente que yo nunca he sido el dueño y seré
imposible ser el dueño de 30 casas que fue a Londres a ver este señor. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si él hubiera ido a ver 3 casas, yo aceptaría que podía existir algún tipo de engaño, pero fue a ver a 6 edificios. Se supone que un chico que acaba de salir de prisión es el propietario de 6 edificios. ¿Cómo decir que soy el propietario de Real Madrid? Señora Klum, usted dice que las viviendas eran de esta sociedad de Knight Frank. Sí. No era. Knight Frank es un inmobiliario, una agente. ¿Usted recuerda haber declarado en varias ocasiones en estas actuaciones? ¿Haber declarado en 3 ocasiones? Yo declaró en el año 2009, no me recuerdo en absoluto, hasta como aquí, señoría, sábado, cuando ha visto la declaración. ¿Se le podría? En 2012 también declaró en Alicante y me preguntó quién enseñó los cajas al Paco, a Francisco cuando fue extraditado aquí, me preguntaron de nuevo en la plaza de Castilla. Es decir, usted ha declarado en 3 ocasiones. En la primera de ellas, usted afirma que la sociedad Alba Enterprises no era en ningún caso la propietaria de esas viviendas. En el año 2013 declara usted, sin embargo, que los inmuebles eran en aquel entonces de la propia empresa en la que usted trabajaba. Señoría, ¿se le podría exhibir el folio 609 de las actuaciones? Sí. ¿Reconoce su firma? Sí. Sí, esa es la declaración que usted prestó. ¿Se puede leer? Sí, dice que los... Yo sé leer. Sí. Pero si me puedes dar 5 segundos para leerlo. Bueno, que esta empresa actuaba como intermediaria. Sí. Y los inmuebles pertenecían a distintos bienes. Y antes de eso dice usted que los inmuebles eran en aquel entonces de la propia empresa en la que él trabajaba, que la empresa se llama Alba Inmobiliaria. La primera pregunta, los inmuebles eran de entonces. Yo quise decir con eso que era de la propia empresa como agente. Si lo lees en el contexto que está escrito la declaración, hay un párrafo con 2 sentencias, ¿no? Entonces, estas 2 sentencias tienen que estar leídas conjuntamente, no por separado. Entonces, si lo lees conjuntamente, deja constancia claramente que era agente inmobiliario. Sin embargo, en la primera de las declaraciones, la que presta usted en el año 2009, usted no hace ninguna referencia a la empresa Knight Frank. Dice que los bienes, las viviendas no eran de Alba Enterprises, pero tampoco detalla usted exactamente a qué sociedad pertenecían. Perdona, nunca han sido estos edificios de propietario Knight Frank. Knight Frank es un agente inmobiliario. Knight Frank, como agente inmobiliario, trabajan con otros inmobiliarios, igual que la gente en Cartagena, en Murcia, en España, hace a diaria con otras agencias. Si viene un cliente y no tienes la propiedad que busca ese cliente, es lógico y normal contacta con otra agencia, comparte cualquier comisión que recibes al final. ¿Se le podría exhibir el folio 29, señoría, y el folio 31 de las actuaciones? ¿29 y 31? No, 29, en el primer tomo.
Es esa lista que... No, después de la carpeta marrón. Es la lista que tiene ahí abierta, si es que la tiene... Esa. No. Pase las carpetas y ese folio que tiene, justo el que tiene abierto. 29. Ese es el 29 y el 31. ¿Le entregó usted este listado de propiedades al señor Francisco Legaz y al señor Domingo Legaz? No sé si ellos recibieron en Inglaterra durante su visita o si lo entrego yo. No lo sabe. Ese listado, ¿se le podría exhibir el folio 31? En ese listado se hace referencia a Alba Enterprises y luego en el folio 31, donde aparece el logo de Alba Enterprises. Sí, también completamente normal, algo que hace todos los días los inmobiliarios. ¿Y por qué la diferencia de precio? Porque en el listado que usted entrega como de Alba Enterprises el precio es inferior. No, porque como cualquier cosa, tú compras, si compras 3, si compras 5, hay una reducción en precio, hay un negocio, ¿no? En la primera lista era el precio oficial de venta de las casas, ni siquiera estaban terminados, estaban terminándolos por aquel entonces. Entonces, cuando uno se negocia un precio, se negocia abajo, lógico, es normal, más que si compras 3. Entonces, yo al cliente le ofrecía al precio que yo pensaba que lo podía conseguir esa casa. ¿Usted tiene algún tipo de documento de los propietarios de las viviendas? Porque dice usted que usted actuaba como intermediario, vamos a decir. ¿Tiene algún tipo de documento en el cual esté autorizado para realizar esta actividad y ofrecer viviendas de propiedad ajena? Sí, el sistema en Inglaterra, cuando tú quieres hacer una negociación de ese tipo, incluso un pase o cualquier otra historia de estos, es que durante un periodo de 30 días, en Inglaterra, tienen que tener en cuenta, por favor, es muy complicado, lo sé, pero la cultura española es una cosa y la cultura inglesa es otra. Entonces, estamos hablando de unas actuaciones que estaban efectuadas en un país donde no tenemos el DNI, donde los ingleses van, los viejos, al supermercado en la manga y firman un talón, porque son personas así, ¿no? Y luego la señora dice, no se puede aceptar tu talón porque aquí en España no. Señora Klom, la pregunta es concreta. ¿Tenía usted algún documento que le autorizara vender las viviendas? Señora, con todos mis respetos, si me deja terminar, es muy relevante. En España es necesario un notario. La figura del notario en Inglaterra, señoría, no existe. No existe notario, no existe DNI. Tu palabra es la única cosa que existe en Inglaterra. Entonces, durante 30 días, tú tienes la opción, con tu palabra, hacer lo mismo que sería una opción de compra firmado ante notario en este país. Sería el equivalente, verbalmente conseguido. Entonces, la respuesta es, no lo tenía nada y no lo necesitaba nada. Ya. El día porque 28... no hubo, en ese momento, ningún trato, no hubo firmado el tema de la serie del precio, no sabía, por ejemplo, cuando, y esto es muy relevante y muy importante, cuando vinieron los clientes a buscar las casas, eran, quiero coger 3 casas en Inglaterra. No hubo mención, por ejemplo, de que yo necesitaría conseguir una licencia de oficina para uno de ellos, lo cual era prácticamente imposible. No había, por ejemplo, comentarios sobre que había actualmente otra empresa. El Initiative and Support no era la empresa que nos visitaron el primer día. Eso vinieron después, y si me recuerdo correctamente, eran porque en los estatutos del diagrama no se podía comprar 3 casas y tuvo que introducir otra empresa por medio a la mitad de la operación cuando ya había pagado el 70% o el 80% del dinero del cual estamos hablando. Entonces, en respuesta a tu pregunta, no tenía ningún documento en el primer día con ellos firmado por la agente de los propietarios, porque los propietarios actualmente son, ese es otro malentendido de la instrucción o de la fiscalía o de la acusación particular o de quien sea, pero en Inglaterra la división horizontal es fundamental a este caso, no existe. No existe ningún tipo de división horizontal de propietario. Por lo tanto, las casas, los edificios, es de la comunidad. Y ellos lo que venden es un leasing de 999 años, en este caso, de cada piso. Y eso es estándar en Inglaterra. Si no es un unifamiliar, si es un apartamento, un piso, así es como funciona. Señora Klom, yo
le estoy escuchando, pero también le agradecería que las preguntas concretas que yo le formulo, por favor, me diera respuesta. A lo largo del mes de julio, dice que efectivamente el señor Legaz acude a Londres y visita unas viviendas. ¿Usted afirmó ser el propietario de las mismas? Yo declaró en 2009 que no. Otra vez hoy. ¿Quién le mostró las viviendas? Es imposible que yo era el propietario de todos los edificios que él fue a Londres a visitar. ¿Quién le mostró las viviendas? Knight Frank. Knight Frank. ¿Lo sabe usted a ciencia cierta? ¿Conoce a la persona que le mostró las viviendas? Knight Frank hizo todo lo que yo simplemente llamaba a Knight Frank, digo, vine el cliente tal día, pueden ustedes acudir a la cita. Se lo hizo. Bueno, usted, sin embargo, a pesar de que dice usted que las viviendas las muestra Knight Frank, ya a partir del mes de julio, del día 21 de julio, empieza a recibir cantidades de dinero. Recibe el día 21 de julio 2 cheques al portador por un importe de 9.000 euros. La señora hace 5 minutos. Sí, y posteriormente otros 2 cheques por un importe de 1.620 euros. Yo no me recuerdo ni las cantidades ni nada. Este señor ahora ya ha leído, lo ha escuchado atentamente. Tenéis en cuenta también que llevo 8 meses de privado de libertad y no estoy en las mismas condiciones que las demás personas en esta sala que han tenido acceso a toda la documentación. Yo nunca he visto el expediente, por ejemplo. ¿Pero reconoce usted haber recibido esos cheques al portador? No me recuerdo en absoluto. No recuerdo. Hace 7 años. Y además, en 2012 tenía un tumor, con lo cual, imagínate. Señoría, ¿se le podrían exhibir los